Él escucha todo, en todos los idiomas del mundo. Dios entiende, porque Él creó los idiomas en los corazones de la gente de distintas razas del mundo. Pero por ser hijos de Dios, estamos aquí en este momento, en este lugar, para escuchar su palabra. Amén. Quiero compartir en el libro de San Marcos 5 esta historia de esta mujer. ¿Cuántas mujeres hay acá? Valiente y esforzada, que tienen fe. ¿Cuánto hay con fe acá? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Porque la fe es la que hace que mueva la mano de Dios y derrame las bendiciones sobre nuestras vidas. La fe. Pero a veces Dios nos hace esperar porque quiere ver si realmente hay fe en nuestro corazón. Marcos 5, del 25 en adelante, es la palabra que Dios puso en mi corazón de una mujer que tenía fe, pero mucha fe. Una fe que pasaba todas adversidades y logró alcanzar lo que ella quería recibir. Y se trata de la mujer que tocó el manto de Jesús. Qué hermoso. ¿Cuántos quieren tocar el manto de Jesús? Aleluya. Es hermoso. ¿Sabe qué? Jesús era un privilegiado de las mujeres. Lo que más lo seguía era la mujer. Y si hoy nosotros podemos ver, hay más mujeres que hombres. Porque la mujer ama a Dios y tiene fe. Esta mujer de la cual vamos a estar hablando, este pasaje tremendo, donde vamos a entender de qué manera y por qué Dios hace cosas grandes en nuestra vida. ¿Cuántos tienen la palabra? Y quiero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, Señor, en esta hora me presento delante de ti como vocero de tu palabra. Y toma control y dominio de mi mente, de mi intelecto, de mis emociones. Y que toda palabra que sea soltada por mi boca, Señor, que sea tu Espíritu hablando, no el hombre, Señor. Espíritu Santo, toma control y dominio, Señor, de la mente de tus hijos. Y que todo espíritu contrario a esta palabra sea atado y echado fuera de este lugar. Espíritu de distracción, en el nombre de Jesús, ordeno con todo el poder y la autoridad que me ha sido dada del cielo, y lo echo fuera de este lugar. Y declaro que los cielos están abiertos y los ángeles suben y bajan en este lugar. Donde está la presencia del Espíritu, hay libertad, hay sanidad, hay bendición del cielo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra del Señor y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
sus discípulos le dijeron, vos que la multitud vos ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Gloria a Dios. Esta mujer iba caminando con Jesús con una gran multitud de gente. Iban camino a Jericó. Y la mujer estaba enferma, debilitada. Yo me imagino una mujer de padecer tantos años con esa pérdida de sangre. Estaba debilitada y muchas veces habrá escuchado de Jesús de Nazaret que sanaba muchos enfermos. Y esta mujer habrá dicho y habrá orado a Dios pidiéndole la fuerza para poder conocerle a Jesús y poder llegar hasta donde esté Él y tocar aunque sea su manto. Y sabe que Dios conoce nuestra necesidad, hermano. Dios sabe lo que tú estás pasando. Hay problemas de salud, hay problemas económicos, problemas de tantas cosas que tiene el hombre y la mujer en la tierra. Y Jesús siempre está presto a ayudarnos, a sacarnos de ese pozo cenagoso. A veces estamos pasando momentos difíciles y no vemos que no nos damos cuenta que solamente Dios puede transformar todas las cosas para bien de nuestra vida. Esta mujer dice la palabra de Dios que hacía 12 años que padecía flujo de sangre. ¿Sabe que para los judíos en sí, una mujer que esté en esa condición era inmunda? No podía convivir con todo el pueblo, ni aún con su familia, porque era maldición. Imagínese que ella estaba desterrada ya de su esposo, si tenía, porque no dice la palabra. Si tenía hijos, tampoco lo dice la palabra. Sufría porque no podía convivir. Es tremendo, ¿no? Lo que el antiguo pacto, la ley de Moisés, estaba prohibido por la ley de Moisés que una mujer, estando en esa condición, pueda convivir con su familia. Tenía que vivir apartada porque era inmunda. Amén. Y eso viene del antiguo pacto, y quiero ir para que entiendan lo que dice el Levítico 15, 19. Vamos a leer lo que dice la palabra sobre lo que estamos hablando de esta mujer. Levítico 15, 19 dice, este es del Antiguo Testamento. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará separada del pueblo y de su familia, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¡Qué tremendo! Eso es lo que vivía la mujer judía a causa de la ley de Moisés. Pero vino Cristo para cambiar. Vivimos hoy una vida en santidad, una vida diferente, porque por gracia y misericordia Dios ya pagó todo ese pecado, ¿no?, que hemos cometido en la vida, consciente o inconscientemente. Y todos los pecados tienen consecuencias, hermano. Todos los pecados sale a luz
Y el enemigo lo que hace es acechar nuestra vida a causa de nuestro pecado. Cuando venimos a Cristo, esos pecados nos son perdonados porque Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos libres de todos esos pecados. Amén. También dice el Levítico 15:25. Vamos a leer Levítico 15:25. Gloria a Dios. Se me escapó. Amén. Dice la palabra Levítico 15:25. Y la mujer, si continúa el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Aleluya. Las mujeres saben. También es un sufrimiento cuando hay problemas, ¿no? En la parte menstrual de la mujer. Y a veces eso habrá causado algo, alguna enfermedad. Y esta mujer vivía lejos de Dios, lejos de la familia. Me imagino lo que pasaba con esta mujer. 12 años, hermano. 12 años padeciendo ese problema, esa enfermedad. Y la palabra nos enseña que en el 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Acá dice la palabra que ha sufrido mucho por causa de los médicos. Los médicos le daban mucha medicación y quizá eso no le causaba ningún efecto, porque a veces las enfermedades son espirituales y las enfermedades espirituales solamente las sana Dios. Si son enfermedades físicas, una enfermedad en realidad las enfermedades son todas enfermedades maldecidas en nuestro cuerpo. Pero hay enfermedades que están hechas por trabajos, ¿no?, de brujos, hechiceros. Y son trabajos espirituales. Son enfermedades que entran porque maldicen y llegan. Y a veces, a mí me ha pasado que justamente con una mujer en el hospital Udaondo, estaba una mujer internada. Hacía varios días que ella estaba internada. Y ella era una mujer que tenía una familia con hijos bastante grandes. Y no había cura. Y el esposo era ateo, para colmo era ateo. Y me dijo: yo no creo en nada porque para mí Dios no existe. Yo veo, lo que veo para mí eso es lo real, pero de Dios yo no lo acepto. Pero le dije: solamente Dios puede cambiar el rumbo de una persona, porque Dios es vivo y es real. La mujer que estaba allí en la habitación escuchó que había un Dios. Se ve que ella ya había escuchado de la palabra de Dios. Y en ese momento estaba ahí internada en el hospital. Y esta familia era de Tandil. Y este hombre tenía preocupación por lo que le estaba pasando a su esposa. Yo le pregunté si podía pasar a orar por ella. Y uno de los hijos me dijo: venga, pase. Y él no le gustó, pero porque los hijos me autorizaron y pasé.
Apenas la toqué, se largó a llorar. Pero era el Espíritu Santo que la estaba tocando, porque era una mujer que estaba sufriendo ahí. No le encontraban cura. Los médicos le hacían de todo tipo de estudios y no encontraban el problema, pero sí estaba enferma. En ese momento yo dije, Señor, si tú me has traído hasta acá es porque te quieres glorificar, porque yo solamente soy una herramienta de Dios. Soy una persona que me rendí a Dios para servirle. Y esta persona, al ser negativa, oponía porque era el diablo que estaba en él. Pero gracias a Dios me permitieron orar y esa mujer, oré, hacía como 15 días, dice que no abría los ojos porque una de las hijas me dijo, ¿sabe qué? Hace 15 días que mi mamá no abría los ojos. Cuando yo comencé a orar, le ungí con aceite en el nombre de Jesús. Hice lo que tenía que hacer y me fui y andaba por todas las habitaciones. Y uno de los hijos que estaba con él en la puerta, con el papá, me andaba buscando para decirme lo que había pasado. Ahí fue que me volví, yo estaba en el segundo piso y ella estaba en planta baja. Y me fui a ver, porque realmente fue tremendo. Habrá pasado 5 o 10 minutos que estuve con ella. Y el hombre que era incrédulo, ateo, se asombró y se gozaba. Y cuando me miró, me aceptó que vaya de vuelta. Pero esta vez ya vio el milagro de Dios. Pero esa mujer, la enfermedad que tenía no era para la medicina del hombre, era para Dios, para que Dios se glorifique. Porque hay enfermedades que Dios hace el milagro instantáneamente. Y hay enfermedades que Dios prueba al corazón de la persona hasta que realmente se rinde ante Dios. Por eso es importante saber que Dios siempre está de nuestro lado, nos quiere ayudar, pero somos nosotros a veces le cerramos el corazón a Dios. Yo estoy yendo todos los jueves al hospital UPA y hay gente que está tan mal que no quieren escuchar la voz de Dios. Y es tremendo, ¿no? Porque Dios no le exige a nadie que lo escuche o que vengan. Esto es voluntario. Dios no te va a presionar para que lo escuches. No, Él te deja. Porque Dios dice la palabra que nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos aceptar a Dios en nuestra vida para tener vida y vida en abundancia. La gente, a causa de la ignorancia de la palabra, rechaza a Dios, pero sí cree a Dios. Sí cree en Dios, pero a su manera, no como la manera de Dios. Por eso la gente, cuando lee la palabra, la escritura, es Dios, es el Espíritu Santo que está hablando a nuestra vida. Y eso nos trae convicción de pecado, convicción de arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Porque tenemos que ser sinceros con Dios. Porque Dios nos ve como una radiografía. Él nos ve, nos desnuda y Él sabe que nosotros somos pecadores. Porque Él es nuestro creador. Él nos diseñó y Él sabe qué problema estamos pasando. Él sabe que Dios, solamente Él puede sanar muchas cosas. Para Dios no hay ninguna enfermedad que no pueda sanar, hermano. Y para la gloria de Dios, el domingo siguiente volví a ir y ya la encontré bien. Y estaba todo agradecido por lo que me estaba pasando, no comía. Era una mujer que estaba totalmente paralizada. Imagínense una persona así, entregada. No hablaba, no abría los ojos, era una persona que estaba ahí. Y eso es lo que hace Jesús, darnos vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón,
pasamos de muerte a vida, de muerte natural a una vida sobrenatural. Eso es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso. Y esta mujer, dice la palabra que anduvo por muchos médicos. Y un día escuchó que Jesús andaba por la región de Tiro. Andaba Jesús hablando del reino de Dios, hablando de la salvación. Y todavía Dios sigue hablando por medio de cada uno de nosotros. Hoy somos voceros de Dios. Cualquiera de nosotros hablamos a personas que están mal y decirle: yo tengo testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, en la vida de un familiar, lo que sea, quien sea. Siempre tenemos nosotros testimonio del poder de Dios. Y esta mujer oraba a Dios, anhelaba en su corazón que tan solamente tocara el manto de Jesús. Imagínense, dice la palabra que los médicos le hicieron gastar todo lo que tenía. ¿Vio lo que son los médicos? Los médicos te dan una medicación y te hacen gastar un dinero. Esa medicación no le causa efecto. Vuelves a volver al médico y uno le reclama y no me hizo nada y esto, aquello. Te dan otra medicación, otra vez gastar dinero, gastar tiempo, tener paciencia hasta que te llegue el día del turno que habías tenido para que te atienda un médico. Cuánta paciencia, cuánta espera. Y todo eso y con el dolor y desesperante, ¿no? Porque muchas veces estamos muy mal y pasan las horas, pasan los días y no encontramos nosotros el alivio y la paz a nuestra vida. Porque la enfermedad, los dolores que nosotros recibimos, que estamos siendo castigados por esos intensos dolores, eso es lo que nos trae tristeza, angustia, desesperación. Y esta mujer habrá estado en esa condición. Solamente le faltaba la oportunidad de que Jesús la sanara. Era la única opción que le estaba quedando. Y esa es la opción que le falta al mundo, que Dios cambie el rumbo de su vida. Pero para eso tenemos que venir a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va a llevar a tener paz, ser sano. Aleluya. Y esta persona estaba en esa condición. Había sufrido mucho con los médicos. Gastó todo lo que tenía. Imagínense, hermano. Vio en una familia, cuando hay un problema serio y que ya le están medicando y cada vez son más caras la medicación, uno puede vender hasta cosas para que podamos comprar esa medicación. Y todo trae problemas, trae pobreza, tristeza y no hay solución. Esta mujer habrá gastado, se quedó sin nada. Pero cuando se enteró de Jesús, porque ella ya había escuchado de Jesús que hacía milagros, prodigios y maravillas, a donde él iba, lo seguía mucha gente. Y en este caso, esta mujer estaba caminando junto con toda la multitud. Imagínense, ella no podía decirle a nadie que tenía flujo de sangre, porque si no la echaban, no podía ni acercarse. Imagínense, porque estaba prohibido por la ley de Moisés. Porque la palabra, lo hemos escuchado, que la mujer era una mujer que era inmunda. Y no podía estar con la gente sana, con la gente que estaba limpia y pura. Esa era la idea, ¿no?, de la ley de Moisés. Era la idea de la tradición judía. Aleluya. Pero llegó un día que esta mujer comenzó a seguir a esta multitud.
Por eso dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ella no vino de frente porque no podía enfrentar toda la cantidad de gente. No sé cómo hizo, cómo habrá sido la fe que tenía esta mujer, que el Espíritu Santo la direccionó y la hizo llegar hasta donde estaba Jesús. Y dice la palabra que esta mujer solamente anhelaba tocar el manto de Jesús. En esta noche vas a tocar el manto de Jesús. ¿Cuántos quieren tocar el manto de Jesús? Yo no sé cómo estás. Yo no sé si hay que sanar el cuerpo físico, si hay que sanar en lo espiritual, si hay que sanar en lo material, si hay que sanar en lo económico, en la finanza de nuestra vida, o hay que sanar nuestra casa, que no hay problemas. Solamente Jesús puede sanar. Solamente el Señor puede cambiar la historia de nuestra vida. Así como esta mujer, diciendo la palabra en el 28 dice, porque decía, si tocare solamente su manto seré salva. Eso es lo que anhelaba en su corazón. ¿Y cuántas personas anhelan ser sanos, hermano? Vamos a Romanos 10, 17. Dice la palabra en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la voz de Dios y está en una situación que anhela que Dios haga algo por su vida, por la situación que está pasando en su familia, escucha que Dios puede cambiar. Y si ese oír de la palabra y que la palabra se hizo carne en su corazón, ella va a buscar los medios de llegar a Cristo. No va a haber nada que la detenga. Pero la persona que realmente escucha la palabra y no pone por obra lo que dice la palabra, esa persona no puede hacer nada por sí sola. Porque nosotros somos personas que no podemos cambiar nuestra vida. Como ser humano no tenemos el poder y la autoridad para revertir la situación. Necesitamos que Cristo, que Jesús haga el cambio en nuestra vida. Por eso debemos buscar de Él. Porque es la única persona, es el único Dios vivo que nosotros no lo vemos, pero sí lo sentimos. Porque estamos recibiendo, ¿no?, esa unción, esa gracia divina que viene de Jesús. Es el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo está trabajando cada día en nuestra vida para alcanzar mayor, sujeción a Dios. Dios trabaja en nuestro corazón. Dios nos ayuda a que debemos buscar de Jesús, que debemos estar buscando de Dios, porque Dios es el que tiene todo el control de las cosas. Dios cambia todas las cosas. Hermanos, nosotros vemos cuando estamos trabajando en los hospitales o en algún lugar llevando el mensaje de Dios, nosotros vemos los cambios y nos gozamos. Por eso es importante que cada uno de nosotros que fuimos llamados para ser voceros de la palabra de Dios y poner por obra lo que dice el Señor, Dios nos va a galardonar. Porque todo lo que hacemos para Dios acá en la tierra no es en vano, no cae en saco roto, porque Dios está mirando nuestras actitudes que tenemos como hijos de Dios, de que otros están necesitando y somos nosotros los que llevamos la solución a su problema. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Y también dice en Mateo 35, aleluya. 14, 34 y 35.
Dice la palabra, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Es tremendo, hermano. Es tremendo cuando nosotros tenemos fe. Porque dice la palabra, sin fe es imposible, ¿no?, agradar a Dios. Porque la fe es lo que hace que Dios mueva su mano y recibamos todo lo que nosotros estamos pidiendo. La fe mueve montañas, hermano. La fe es tremenda. La fe es una palabra tan cortita, 2 letras, pero tiene un poder sobrenatural. Y más nosotros como conocedor de la palabra, que eso puede causar el efecto en una manera increíble. Por eso nosotros estamos en un lugar perfecto, en un lugar donde Dios nos puso para que seamos hijos transformados al corazón y a la mente de Cristo. Somos personas que fuimos elegidas para ser pueblo santo del Señor. Somos personas apartadas para Dios, para vivir en el reino de los cielos eternamente. Por eso nosotros tenemos que hablar, que la gente conozca a Cristo, que la gente se dé cuenta que hay una solución para todos los problemas. No hay nada imposible para Dios. La palabra de Dios misma dice, ¿habrá algo difícil para mí?, dice Dios. ¿Qué puede ser difícil para Dios? Si Él creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros. Lo único que no todos le creen a Dios, porque todos creen que haciendo lo que uno quiere hacer, siendo personas dadivosas, haciendo cosas sociales, estamos con Dios. No. Si no está con Cristo, esa persona, por más que sea dadivosa y lo que sea, no tiene la salvación eterna. Porque la palabra de Dios dice, no por sus obras van a ser salvos. Las obras son las que nosotros decimos, voy a ayudar a aquel, le voy a dar esto, voy a hacer algo. No, hermano. La única opción que tiene el ser humano en la tierra es Cristo. Porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros estamos caminando, siguiendo a Jesús. Así como esa mujer y esa multitud, hoy en el mundo hay una gran multitud que sigue a Jesús. Y qué bueno es permanecer en el camino que está siguiendo Jesús. Porque el camino, siguiendo a Jesús, nos va llevando derechito al reino del cielo. Aleluya. ¿Cuánto anhelan en su corazón ir al cielo? Aleluya. Bendito sea tu nombre. Sigue diciendo la palabra en el 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué tremendo. Apenas tocó el manto de Jesús, el borde, dice la palabra. ¿Sabe que Jesús tenía una túnica? Y la túnica tenía unas bolitas, y cada bolita de esas era un versículo de la palabra. Eso representaba la misma Biblia. Eso es la palabra. Esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, tocó la palabra de Dios y le creyó. Aleluya. Por eso los sacerdotes judíos tenían las túnicas, tenían las bolitas. Eran unas bolitas chiquitas y cada esas bolitas pertenecía a versículos bíblicos. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi vestido?
Imagínense, ahí de hecho los discípulos le dicen, tú preguntas quién te ha tocado tu ropa. Cuando la gente te aprieta, cuando la gente está buscando la manera de estar más cerca de ti, tú preguntas quién me ha tocado. Porque el poder que salió de Dios no es que salió del manto, porque del manto solamente fue un elemento para que la mujer cumpliera su deseo de su corazón de tocar el borde del manto de Jesús, sino que en ese instante, cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, el poder de Jesús salió de él a esa mujer por la fe que ella tenía. ¿Se da cuenta? A veces nosotros ungimos con aceite, no es el aceite que hace el milagro, sino Dios, por medio de un elemento que Dios, porque antiguamente los discípulos de Jesús sanaban, ungían con aceite en el nombre de Jesús, porque es Jesús el que sana. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice quién te ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. A Dios le dijo lo que le estaba sucediendo. Porque si esta mujer, si esa multitud que seguía a Jesús, se enteraban en ese momento qué es lo que le estaba sucediendo a esta mujer, la echaban porque era inmunda, no podía estar allí en un lugar donde había público, públicamente no podía estar y podría ser apedreada. Por eso, qué tremendo, ¿no? Lo que es la ignorancia de muchas personas. Dios dice que solamente venimos a Él con fe y Dios nos sana. La fe es lo que nos hace cambiar nuestra manera de vivir. Por medio de la Escritura, por medio de la palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es justamente la boca de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, en el lugar que sea, es Dios el que está hablando. Yo tuve la oportunidad, hermano, de que Dios me habló en una materia de velocidad. Era leer la Biblia en velocidad. Y nosotros leímos la Biblia en 4 días y medio, de tapa a tapa. Cuando entrábamos a leer de un capítulo, y cada que terminaba un capítulo teníamos que decir el número del versículo que seguía y del capítulo que seguía. Teníamos que estar atentos y los ojos nos quedaban reinflados y rojos por la luz y estar atentos a la palabra. Teníamos que seguir la lectura veloz, porque de esa manera nos calificaban y teníamos cámaras que nos estaban, todos teníamos que estar delante de la Biblia. Y ahí, en algún momento, así, en esa velocidad de lectura, a mí Dios me habló un montón de los libros de la Biblia. Era instantáneo y me quebrantaba el corazón, porque la palabra, así de la velocidad que la leía, se quedaba en mi corazón, la atesoraba. Y eso me quebrantaba y lloraba, hermano. No por el dolor, por los ojos, sino que en mi alma fue estremecida hasta la entraña. Es como que es un mover de Dios que te hace, como que es una electricidad, un golpe de corriente eléctrica. Cuando el Espíritu entra en tu vida por medio de la palabra,
te hace estremecer hasta la entraña, porque Dios es el que está hablando. Dios mueve todo tu cuerpo y Dios te limpia y te purifica. Hemos tenido experiencias hermosas en la lectura veloz. Algo que decimos, pero ¿cómo puede ser con esta velocidad que estamos leyendo, Dios te haga temblar? Había hermanos que quedaban temblando por la presencia misma del Espíritu Santo. Es tremendo. Por eso cuando uno tiene fe, cuando uno le presta atención a la palabra, y si no la entendés, tenés que hacer comparaciones con otras Biblias, ¿no? Otras versiones, para saber realmente lo que te dice la palabra. Porque a veces muchos no la entienden, a lo mejor la Reina Valera, pero hay muchas versiones que son comparables a lo que dice la Biblia Reina Valera, y la comparamos, y ahí vamos a entender de lo que realmente está diciendo, porque a veces nos cuesta, hermano. A veces nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, qué quiere hacer con el pueblo de Dios, y conocer más al Señor. Esta mujer, es tremendo la fe que tenía, por eso seguimos en la palabra. Y dice en el 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y te dice quién te ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién había sido hecho. Aleluya. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de su azote. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En ese momento yo me imagino, la mujer sintió esos dolores que tenía, esos dolores porque ella sabía lo que le estaba pasando, ¿no? Y estaba tan acostumbrada a soportar esos dolores. 12 años, no son 12 días, son 12 años que ella estaba en esa condición, sufriendo. Sufría en lo emocional, en lo físico, en lo mental. ¿Por qué? Porque era despreciada. Ella sabía que no podía compartir con nadie su vida. Ella siempre estaba aislada, ¿no? Qué tremendo el dolor, el sufrimiento de esta mujer, no solamente por su pérdida, ¿no? de su sangre, sino por lo que ella veía que estaba prohibida de acercarse a su familia primeramente, y menos salir al público, al pueblo. Es tremendo lo que sufría esta mujer, y qué tremendo lo que es cuando Dios hace un milagro, hermano. En ese momento no hay con qué agradecer a Dios, no hay palabras para agradecer a Dios. Yo sé que hay personas acá que Dios hizo un milagro en su vida y no hay palabras para agradecerle, porque Dios es bueno, hermano. A veces muchos se olvidan de lo que Dios hace, pero Dios no se olvida nunca. Aún así nos sigue amando, aún así nos sigue guardando, porque sabe que es un escogido de Dios, es una escogida de Dios. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso, aún estando descarriado, alejado de la presencia de Dios, sin leer la palabra, sin orar, pero Dios te sigue bendiciendo. Dios tiene amor por nosotros, porque no es en vano que Él nos llamó, nos escogió, no nos salvó de la muerte eterna. Nosotros no teníamos derecho a ser salvos por causa de todo lo malo que hemos hecho en la vida. Hermano, a veces por el solo hecho de rechazar a Jesús estamos cometiendo un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque estamos ignorando a Dios. Estamos pisoteando la sangre de Cristo, porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos lavados y limpiados y purificados. Por eso nosotros tenemos que saber que Cristo es nuestro Dios, que Él dio la vida por nosotros. Yo me imagino a esta mujer
qué agradecida que habrá estado. No, se postró a los pies del maestro y le decía: Señor, ¿sabes de qué me salvaste? ¿De qué me sanaste? Yo por 12 años padecí, sufrí desprecio, abandono y no podía convivir con esta inmundicia que me vino. Gasté tanto dinero con médicos, tantos lugares que fui, nadie me solucionaba el problema. Por eso anhelaba, Señor Jesús, de tocarte, aunque sea tu manto, ese borde de tu manto, para que me hagas feliz en la vida. Que sea una mujer sana, pura, que pueda dar testimonio de tu poder, de tu grandeza. Señor, no sé cómo agradecerte. Me imagino, de rodillas la mujer, hablándole a Jesús. Y Jesús, con ese amor incondicional, con esa dulzura le habrá dicho: hija, por tu fe fuiste sanada. Por tu amor y la búsqueda de mi presencia fuiste libre de toda inmundicia. Por eso el hombre o la mujer que viene rendido a Cristo, Dios no lo echa fuera, porque dice la palabra que todo el que me buscare de corazón, yo no lo desprecio. Porque es una persona que está necesitada. Es una persona que necesita que Dios le ayude. Necesita que Dios le sane en los lugares que están enfermos. Sane la economía. Hoy vamos a hacer un acto profético. Me hizo sentir el Espíritu Santo. Todo aquel que van a presentar lo que sea, una llave, si es por una casa, o hay un problema económico, traer, aunque sea una moneda, lo que sea, que represente el dinero. Y vamos a orar. Porque Dios sana la economía, sana en lo material, en lo físico, en lo espiritual. Tienes que venir con una fe como esta mujer para tocarle el borde del manto de Jesús. Hermano, esto es algo... El Espíritu Santo me hizo sentir esto, hermano. Que tenemos que hacer lo que esta mujer hizo. Venir a los pies del Maestro y decirle, no hace falta que lo diga públicamente, sino en tu corazón, en tu espíritu, decirle: Señor, me pasa esto. Pero de rodillas, postrado delante del Señor. Esto es una noche profética. Es una noche especial, hermano. Yo siento en el Espíritu que hoy no vas a salir como has venido. Porque cuando Dios habla de esta manera, es porque alguien está necesitado. Es que alguien tiene que cambiar el rumbo de su vida. Sus pensamientos, tiene que haber pensamiento de Cristo, pensamiento de Dios. Saber que Dios es la única esperanza de salir de la situación que podamos estar pasando. Yo por eso tengo mucha fe. Que todos aquellos que están descarriados, porque yo lo digo con conocimiento, yo estuve 22 años apartado y he sufrido en 22 años. No podía entender cuando me reconcilié con el Señor en el año 98. Ya llevo 27 años que Dios me dio otra oportunidad de volver a sus caminos. Estoy tan agradecido a Dios porque me dio una nueva esperanza de vida. Volvió a hacerme hijo, porque cuando uno está descarriado, allá en el libro de la vida se borra el nombre de la persona. Y cuando vamos a estar en la presencia de Dios, si ese nombre está borrado, no pasan lista, no te mencionan el nombre. Aleluya. Porque tendremos nuevo nombre en el reino de los cielos. Ya tu nombre, Marta, María, Pedro, Juan, ese nombre es terrenal. Pero en el cielo nos van a dar una piedrecita donde en esa piedra va a ser tu nuevo nombre, pero celestial. Por eso tenemos que alcanzar a recibir esa piedra, que esa piedra va a representar nuestro nuevo nombre,
en el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Hermano, podés estar pasando pruebas, luchas, necesidades. Nunca se olviden que Dios está probando tu corazón. Porque si tú le crees a Dios lo que dice su palabra, aunque estés pasando pruebas y luchas, no sé la adversidad que estás pasando, gózate en el Señor y dale gracias, porque Dios está probando tu corazón, porque Dios te quiere levantar en alto. Dios te va a dar la solución y te gozarás, porque Dios te va a bendecir de tal manera que no habrá palabra para agradecer a nuestro Dios, porque eso pasó conmigo, hermano. Porque Dios es fiel en su palabra. Su palabra no caduca nunca, siempre es vigente. Por eso dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta de lo que dice en su palabra. Dios tiene cumplimiento con lo que dice. Todo lo que está escrito son promesas para nosotros. Pero para eso tenemos que buscar de Dios de corazón y ser sincero con Él. Porque Dios aprueba a aquel que está haciendo su voluntad y lo bendice de tal manera que nos asombra. Aleluya. Me imagino a esta mujer. ¿Cómo habrá estado después de entregarle a Jesús su problema, su situación? Y dice la palabra. Dice en el 33, voy a estar cerrando. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, en paz, y quedas sana de tu azote. Aleluya. ¡Qué tremendo! Ya el Señor le confirmó que había sido sana, porque ella se sintió fuerte, ya no tenía dolores, ya no había pérdida, se había secado esa sangre que fluía, que la atormentaba y que la despreciaban. Aleluya. Yo no sé cuál es tu problema, porque cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, hay algo que nos está haciendo sufrir. Hay algo que nos atormenta. Hay algo que nos aparta de la promesa de Dios. Hay algo que no nos deja tocar el borde del manto de Jesús. Por eso en esta noche vamos a hacer un acto profético. Porque alguien de acá en esta noche, que está teniendo fe y le cree lo que hizo esta mujer, y Dios le respondió, a ti también te va a responder. Y te gozarás en la presencia de tu Dios. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Alabado sea tu nombre. Quiero que escuche esta reflexión sobre la mujer del flujo de sangre. La acción de la mujer demuestra una fe inquebrantable en Jesús como fuente de sanación. Su fe no solo la llevó a buscar a Jesús, sino que también la impulsó a creer en un resultado positivo, incluso cuando su situación parecía desesperada. La sanación instantánea de la mujer destaca el poder de Jesús para obrar milagros y su disposición a usar ese poder para aquellos que tienen fe en Él. ¿Se da cuenta? Aquellos que realmente tienen fe en Dios, Dios va a cambiar la historia de la situación. Porque para Dios no hay nada que no pueda hacer. Porque Dios es soberano. Jesús no solo sanó a la mujer, sino que también la reconoció públicamente y le concedió la paz. Esto muestra que Jesús se preocupa por las necesidades individuales de cada persona y que su poder puede traer
sanidad física, tranquilidad espiritual. Aleluya. La historia nos enseña que la fe en Jesús puede obrar milagros en nuestra vida, incluso en situaciones que parecen imposibles. Nos anima a buscar a Jesús con fe, a confiar en su poder para sanarnos y guiarnos en este mundo. Un toque de Jesús trae salvación a cualquier situación que podamos estar pasando. El toque de Jesús, por el solo hecho de ver Jesús, que nuestro corazón tiene fe que vamos a salir, que vas a recibir lo que estás pidiendo. Dios va a hacer que se cumpla su palabra, porque su palabra es poderosa, es palabra viva y eficaz, y cumple por la cual ha sido enviada para que la gloria de Dios se muestre en nuestra vida como hijos escogidos para el reino de los cielos. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Aleluya. Esta mujer es un ejemplo, hermano, para cada uno de nosotros. Y eso nos cabe no solamente a las mujeres, sino a nosotros como varones, de saber que Dios está mirando nuestro corazón si hay fe. Si no hay fe, Dios espera que tengas fe. Porque Dios no hace nada si nosotros no le creemos. Por eso el incrédulo no recibe los milagros que está pidiendo, porque está lejos de Dios. Aunque diga por su boca que cree en Dios. Por eso la palabra dice, la palabra de Dios es clara. Aunque de labio me honren, su corazón está lejos de mí, dice Jesús. Aunque de labio me honren. ¿Cuánto hay que dice, yo creo en Dios, yo esto, yo aquello? El yo, veo, ¿se acuerdan que había un yo? Pero eso no quiere decir que va a tocar el corazón de Dios para hacer milagros. Es lo que va a tocar a Dios y lo va a conmover al corazón de Jesús en nuestra fe. La fe es lo que hace que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al momento, porque ya se nos fue la hora, pero el Espíritu Santo hace como Él quiere, hermano. Vamos a recoger la silla y ustedes van a presentar, si es una billetera, es por dinero, para que Dios les sane la economía. Si es por enfermedad, les puede presentar cualquiera, lo que sea, lo que ustedes sientan en su corazón, pero de rodillas, así como esta mujer. Vamos a hacer algo profético, porque Dios me hizo sentir de esta manera, porque Dios sabe lo que está pasando en cada uno de sus hijos. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Poderoso, precioso, divino Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Padre, toda la honra, toda alabanza, Rey eterno. Aleluya.